En La verdad y las formas jurídicas, Foucault trae a colación la distinción nietzscheana entre el Ursprung, que en alemán significa origen, y el Erfindung, que significa la invención, a propósito de la genealogía como método de analizar la historia que busca no los grandes orígenes, sino los procesos sutiles de invención que corresponden al Erfindung, y utiliza en La verdad y las formas jurídicas esa distinción nietzscheana para proponer un fundamento filosófico para un tipo de análisis que da cuenta de la sutileza de los procesos micro, relacionándolos con los procesos macro que determinan la estructura económica, política, institucional, jurídica y cultural de una sociedad, dando énfasis específicamente en las formas de la verdad que se derivan a partir de los métodos de indagación presentes en el derecho, en el ámbito jurídico. Y en Para defender la sociedad, una serie de clases que dictó en la École de Paris, Michel Foucault relata el sentido de las investigaciones que había adelantado durante los últimos 4 años antes de dictar ese curso sobre el poder, y hace una crítica al sistema de la soberanía, al modelo que tiene como centro la figura del soberano y que plantea que el poder se encuentra centralizado porque para Foucault parte de arriba hacia abajo, explicando las manifestaciones más locales del poder en función de un modelo que tiene una centralidad que parte de la figura del soberano, continuando con esa idea de la distinción nietzscheana entre el Ursprung y el Erfindung. Un planteamiento que hace Foucault criticando el marxismo es que para Foucault no se puede explicar un fenómeno local, concreto, como la represión de la sexualidad infantil o la marginalización del loco a partir de la noción de la burguesía como clase dominante. Y justamente en la tercera clase del grupo de clases que dictó en ese texto recopilado bajo el título Para defender la sociedad, Foucault plantea cómo es posible explicar la represión de la sexualidad infantil a partir de la dominación de la clase burguesa, y llega a decir que le parece que de la dominación de la clase burguesa se puede concluir cualquier cosa. Este es el primer punto que voy a criticar, y es el uso que le da Foucault a la palabra marxismo en La verdad y las formas jurídicas, en Para defender la sociedad, en distintos textos que recopilan las clases y conferencias que dio el autor de Vigilar y Castigar, porque cuando Foucault habla de marxismo, curiosamente, él en La verdad y las formas jurídicas critica aquellas expresiones de la filosofía que presuponen a un sujeto dado de manera definitiva, y va a mostrar cómo las formas de la verdad, los tipos de saber que se institucionalizan, devienen en distintas prácticas sociales que acaban configurando distintas expresiones de la subjetividad. Por eso critica al marxismo, critica al psicoanálisis, porque le parece que presuponen que hay un sujeto dado definitivamente. Sin embargo, en el uso que él le da a la palabra marxismo, el que está presuponiendo de forma a priori es Foucault, porque Foucault habla del marxismo como si el marxismo fuese un todo homogéneo, pero hay que aclarar a qué autor se refiere, a qué corriente dentro del marxismo se está refiriendo concretamente. No es lo mismo hablar de Althusser, a hablar de Gramsci, a hablar de Lukács, a hablar de marxistas en el plano económico como Claudio Katz, David Harvey o Anwar Shaikh, que son los exponentes de la teoría del valor aplicada a la crítica de la ortodoxia económica contemporánea, que aplica la teoría del valor para explicar la transformación de valor, objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano en precio, que utiliza la teoría del valor para explicar la competencia entre capitales en el mercado, las leyes del intercambio internacional, el llamado intercambio desigual, las crisis de superproducción, y en general entender el capital como valor en circulación, construyendo a partir de las categorías que desarrolla Marx en Contribución a la crítica de la economía política, en los Grundrisse y sobre todo en los 3 tomos del Capital. Por lo tanto, aglomerar a todos estos autores, a Rosa Luxemburgo, a Trotsky, a estas figuras de la praxis política revolucionaria, Lenin, Mao, Stalin, bajo el mismo concepto arbitrariamente homogéneo y general como es el uso de marxismo que hace Foucault en repetidas ocasiones, es presuponer que el marxismo es un todo homogéneo, no hace la distinción entre el pensamiento de Marx y las elaboraciones
posteriores de un Gramsci, por ejemplo, que va a examinar la cuestión de los bloques históricos, el bloque hegemónico, el bloque contrahegemónico, de un Althusser que va a pensar los aparatos ideológicos del Estado, de una Rosa Luxemburgo que va a criticar la soberanía de los pueblos como una reivindicación burguesa que pasa por alto las desigualdades en el intercambio. Por lo tanto, la primera objeción a Foucault es su uso arbitrario de la palabra marxismo. Foucault en ningún momento, ni en La verdad en las formas jurídicas, ni en Para defender la sociedad, cita a un solo autor marxista concreto, no dice Althusser en la página 50 dice tal cosa, no dice Rosa Luxemburgo en tal libro, en tal página dice tal cosa, ni siquiera cita El Capital de Marx ni ninguna obra de Marx, sino se limita a hablar del marxismo, lo cual hasta en el ámbito político es una arbitrariedad, porque hay grandes diferencias entre el proceso de la revolución, entre comillas, marxista de la Unión Soviética y de la China de Mao. La revolución cultural de maoísta es distinta a la revolución de febrero y de octubre de 1917, los soviets leninistas, y luego el Politburó implicó un capitalismo de Estado, una economía planificada, la nacionalización de la propiedad privada. Son fenómenos que requieren una especificidad en el plano económico y político que no nos permite simplemente hablar de marxismo como si fuera todo lo mismo. Esa es la primera objeción. Asimismo, Foucault utiliza de manera general la noción de burguesía. Foucault pasa por alto, porque nunca cita sistemáticamente ni a Marx ni a ningún marxista, pasa por alto que está el capital mercantil, el capital industrial, el capital financiero, y que en el ciclo del capital, cuando el propietario del capital compra los medios de producción y compra la fuerza de trabajo del obrero, en el segundo momento del ciclo del capital, ese obrero produce una mercancía cuyo valor supera el capital originalmente invertido por el dueño del capital, por el burgués, mediante la producción de un valor excedente que implica un valor adicional no remunerado en el salario, que es el costo de la fuerza de trabajo del productor, y que Marx denomina plusvalía porque es fruto del plus trabajo, esa jornada laboral no pagada, no remunerada en el salario, que sigue generando valor, que se va a transformar en ganancia para el capital industrial, en renta para el capital mercantil y en intereses para el capital financiero. La plusvalía se distribuye, por lo tanto, entre los dos tipos de capitales ya en la tercera fase del ciclo del capital, cuando esa mercancía producida por el obrero con un plusvalor, con un valor excedente no devuelto, no pagado en el salario, se comercializa en el mercado y ocurre la transformación de valor en precio. Foucault no toma en cuenta la diferencia entre el capital industrial, el capital mercantil y el capital financiero. Asimismo, no toma en cuenta en absoluto el hecho de la competencia entre capitales. La dominación burguesa no es que la burguesía sea un todo unificado simplemente porque es la clase dominante en tanto tiene el control de los medios de producción, en tanto se apropia del plusvalor o del excedente en términos de la teoría del excedente de Ricardo, que Marx transforma y vuelve una descripción rigurosa del proceso de producción del capital. Pasa por alto que esos capitales, si bien son los dueños de los medios de producción y de la fuerza de trabajo a la que compran mediante un salario que no remunera la totalidad del valor producido en una jornada laboral, compiten entre ellos. No es lo mismo hablar de una burguesía en el centro, hablar de la burguesía periférica, porque Marx ya en el primer tomo del Capital habla de la relación inversamente proporcional entre la capacidad productiva del trabajo, el tiempo social necesario de producción y la magnitud del valor. A mayor capacidad productiva del trabajo, muestra Marx, menor tiempo social necesario de producción, porque las mercancías se producen más rápido en menos tiempo y por lo tanto tienen menos valor en tanto objetivación del mismo gasto de fuerza de trabajo humana, que es la sustancia generadora del valor y que se expresa socialmente. Luego, los capitales tecnológicamente más desarrollados producen mercancías en menos tiempo, con una menor magnitud del valor, con una transformación de valor en precio que les permite sacar plusvalía, es decir, valor estructuralmente transferido de los capitales tecnológicamente menos desarrollados, al punto de que la competencia llega al extremo de liquidar aquellos capitales que no mejoran la tecnología, aquellas burguesías que no pueden competir en el ámbito de las fábricas, de las empresas, de las compañías. Si no pueden competir, son liquidadas de la competencia o son absorbidas por las industrias mejor desarrolladas, por los capitales más desarrollados, o simplemente son liquidadas y sacadas del mercado.
Luego, la competencia entre capitales es a muerte. Las burguesías luchan entre ellas en el plano económico. Eso permite ver que Foucault utiliza una concepción del marxismo sumamente superficial, da la impresión en La verdad y las formas jurídicas y en Para defender la sociedad que Foucault se queda con una lectura superficial del manifiesto del Partido Comunista y no entiende que la clase es una relación social con los medios de producción, no entiende la especificidad de la clase dominante, que no es un todo homogéneo, la burguesía no es un todo homogéneo, sino que compiten entre ellos en el mercado local y en el mercado internacional, lo que describe la teoría de la dependencia a propósito del intercambio desigual y la transferencia estructural de valor de los capitales menos desarrollados a los capitales más desarrollados. No se da cuenta que está el capital industrial, mercantil y financiero, no se da cuenta las diferencias en cuanto a la relación entre la burguesía y la ideología. Históricamente ha habido burguesías más progresistas que tienden más a una secularización ilustrada, una burguesía francesa, una burguesía británica, mientras que ha habido otras burguesías en Alemania, por ejemplo, como lo muestra Weber, que tienden al protestantismo a propósito de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ha habido burguesías nacionalistas, ha habido burguesías ultracatólicas. Hay distintos tipos de burguesías en el plano ideológico. Tienen en común el ser la clase dominante porque tienen el control de los medios de producción y compran la fuerza de trabajo, pero compiten entre ellas, no se distribuyen de la misma forma la plusvalía, tienen diferencias con relación a su papel en el aparato económico del capitalismo y también históricamente han tenido diferencias en el plano ideológico, cultural y religioso. Las burguesías en ocasiones asimilan lo religioso, construyen ideologías más nacionalistas, construyen ideologías más hacia el plano religioso o hacia el plano secular del progreso científico y de la retórica del derecho burgués. Estas diferencias son cruciales porque Foucault pretende criticar al marxismo, sin embargo, la forma en la que entiende el marxismo es sumamente superficial, no acude a la teoría del valor, no acude a los análisis de clase, más allá de la concepción muy mediada por un interés político que se presenta en el manifiesto del Partido Comunista, y por lo tanto, cuando él dice que de la dominación burguesa le parece que se puede concluir cualquier cosa, es una afirmación cómica porque él no entiende lo que es la burguesía en términos de la teoría del valor y en términos del materialismo histórico aplicado de forma rigurosa a entender el capitalismo. Otra objeción es que Foucault plantea que cómo se podría explicar la represión de la sexualidad infantil a partir de la dominación burguesa. Pero uno en esa misma lógica de Foucault puede invertir la pregunta y preguntarle a Foucault cómo puede explicar la transformación de valor en precio, el intercambio de mercancías desde el trueque hasta la forma del dinero, que es el equivalente general, lo que Marx llama la forma relativa desplegada, simple o singular del valor, hasta llegar al dinero, que es el equivalente general, donde las mercancías proyectan su valor, cómo explicar la diferencia entre valor de uso, valor de cambio y valor como objetivación del mismo gasto de fuerza de trabajo humana, cómo explicar la competencia entre capitales, cómo explicar el proceso de acumulación originaria del capital, cómo explicar la plusvalía absoluta y relativa, cómo explicar la diferencia entre capital constante y capital variable, cómo explicar la relación entre la capacidad productiva y el tiempo necesario de producción, en fin, cómo explicar a partir de esos fenómenos tan locales y parciales como la represión de la sexualidad infantil, el ámbito económico que, a diferencia de esos fenómenos que estudia Foucault, sí es universal, porque el capital como valor en circulación permea todos los países y todas las sociedades del mundo. El proceso de producción se ha vuelto mucho más hegemónico, el control centralizado de los medios de producción, la producción de plusvalía, se ha vuelto mucho más universal. Hoy en día hay una inmensa concentración de proletariado industrial, sobre todo en Asia, y las dinámicas del intercambio desigual permiten entender con mucha claridad cómo el capital circula entre los distintos países, la explotación del proletariado a manos de la burguesía, la tendencia del sector servicios a privatizarse y por lo tanto cómo esos asalariados del sector servicios pasan a ser proletarios porque producen plusvalía, el fenómeno que describe Lukács bajo la noción de cosificación, que hace referencia al trabajo enajenado que utiliza el joven Marx en los manuscritos económico-filosóficos. Hay mucha claridad y mucho rigor en cuanto a la explicación económica del capitalismo en su dimensión global contemporánea. Luego, un fenómeno como la represión de la sexualidad infantil que varía
enormemente, es un fenómeno sumamente ambiguo. No es lo mismo hablar de la represión de la sexualidad infantil en Francia, porque otra cosa que tiene Foucault es un enorme eurocentrismo, solo se concentra en Francia. No es lo mismo hablar de la represión de la sexualidad infantil en Francia que hablar de la represión de la sexualidad infantil en un país musulmán. Las prácticas sociales en términos de Foucault varían enormemente de un lugar a otro, y un fenómeno tan local no tiene ninguna aspiración de totalidad. Por lo tanto, hacer ese reproche de cómo puede explicarse la dominación burguesa, la represión de la sexualidad infantil, podemos invertirlo y mostrar que no se puede de lo local describir lo macro, porque el capitalismo tiene un carácter global hoy en día. Ahora, es mucha mayor la influencia de parte de la infraestructura económica, de las relaciones sociales de producción del capitalismo a esos fenómenos locales que a la inversa, es decir, la marginalización del loco, el sistema carcelario. Eso está permeado por las necesidades de tener una fuerza de trabajo productiva que genere plusvalía, en el caso de los intereses económicos de la burguesía. Pero al contrario, la represión de la locura o la historicidad de la sexualidad no impacta de la misma forma las dinámicas de producción. Entonces vemos que la relación entre el carácter global de las relaciones sociales de producción capitalistas, su carácter ya universal por ese proceso histórico de la modernización, impacta esos fenómenos locales que Foucault trata de explicar como si fueran excepciones, y a lo que lleva ese planteamiento de Foucault es a pensar el fenómeno de la sexualidad y la locura a la manera de lo que Marx denominaba robinsonadas. Las robinsonadas de Foucault implica ver la sexualidad, implica ver la locura, implica ver al preso como si el problema de la consolidación de una corporalidad o de una subjetividad a partir de unas tecnologías del poder bastante ambiguas fuese algo completamente aislado de las relaciones sociales de producción del capitalismo, lo cual no es el caso. Para no caer en un reduccionismo economicista, desde luego, hay que ver, sin embargo, que esos procesos de producción del capital, de intercambio de mercancías, permean todos los ámbitos de la vida en sociedad. No se puede marginalizar esos fenómenos que él llama experiencias de ruptura o experiencias límite, porque no son experiencias límite en el sentido de que sean independientes del proceso de circulación del capital, de producción de valor en circulación, del mercado. Y ahí estaría la otra objeción, el hecho de que Foucault quiere analizar lo micro, está obsesionado con una microfísica, pero es una microfísica que cae en el relativismo y no tiene suficiente relación conceptual con el modo de producción capitalista. Foucault, por ejemplo, plantea que el poder no se encuentra centralizado en su crítica al modelo de soberanía, sino que el poder circula entre los individuos, y plantea que no le interesa reflexionar sobre quién tiene el poder, sino más bien le interesa ver esos rostros, esos cuerpos, esos sujetos que se constituyen de manera periférica al soberano, de forma que el poder circula en redes, en relaciones sociales. Pero eso es una afirmación sumamente irresponsable en el plano político. El proletario industrial en China, actualmente explotado en las fábricas que constituyen el taller del mundo, el líder social en Colombia, asesinado por el paramilitarismo, el campesino explotado por las transnacionales, el asalariado que sufre la enajenación entre el producto y el productor, entre el productor y el trabajo, el científico cada vez más como un proletario que debe vender su fuerza de trabajo, que es su conocimiento, a industrias y mercados que producen no con el interés de mejorar las condiciones de vida ni de desarrollar la ciencia, sino de ganar plusvalía y de ganar gracias al consumismo desenfrenado. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a una mujer que sufre la violencia de género, cómo decirle a un racialmente discriminado que el poder circula, siendo que hasta desde el punto de vista fenomenológico de la experiencia subjetiva, estas personas claramente entienden que el poder está centralizado en el ejercicio del poder del patriarcado y la denuncia de la violencia de género, en el caso del racismo y sobre todo en el caso de las relaciones sociales de producción? Hoy, como en ningún otro momento de la historia, la centralización de los medios de producción ha llegado al punto de que las 8 personas más ricas del mundo acumulan entre ellos más capital que la mitad restante de la humanidad. Luego, decir que el poder no se encuentra centralizado sino que circula, no solo es equívoco a nivel teórico, sino que a nivel político lleva a un peligroso relativismo, a una ambigüedad que confunde, y terminan entonces las personas diciendo que el Estado ya no existe, que las relaciones sociales de producción del capitalismo ya no existen, que la violencia en sus distintos
tipos de manifestación donde el poder no circula sino está centralizado y se sufre por la víctima, ya no existe. Eso lleva a esa tendencia muy propia del posmodernismo a que todo lo sólido se desvanece en el aire, y se desvanece en el aire porque las descripciones de los posmodernos, desde la sociedad líquida de un Bauman hasta las sociedades postindustriales de Lyotard, son conceptos completamente errados, ni siquiera inadecuados, sino son equívocos en su totalidad como caracterizaciones del capitalismo, y peor aún, tienen una consecuencia política que implica despolitizar a las masas porque enmascaran a los que ejercen el poder y por lo tanto terminan contribuyendo al fetichismo a partir de una retórica difícil de comprender, ambigua y relativista.